¿Alguna vez has sentido que, incluso sin darte cuenta, estás cargando con pesos que ya no te pertenecen? Son recuerdos, dolores antiguos, expectativas que nunca elegiste realmente, pero que aún así siguen contigo, robando tu paz en silencio. ¿Cómo eliminar estas cargas de tu vida silenciosamente? Eso es lo que vamos a explorar. Tal vez nunca hayas hablado de ellas, o quizás ni siquiera sepas cómo, pero están ahí, en cada paso que se vuelve más pesado, en esa sensación de que algo necesita cambiar. Hoy vamos a hablar de esas cargas invisibles que puedes liberar de tu vida en silencio, sin explicaciones, sin necesidad de la aprobación de nadie. Imagina una vida sin estas ataduras. Una vida donde tú decides qué permanece y qué se va, sintiendo una libertad tan auténtica como ligera. Este es el primer paso hacia una paz que es solo tuya. Ahora, quiero invitarte a ser parte activa de esta liberación. Escribe en los comentarios la carga específica que deseas soltar, por ejemplo, hoy me libero la carga del rencor, el miedo o al futuro. Al compartir tu intención, no solo te comprometes contigo mismo en este camino hacia una vida más ligera y estoica, sino que también inspiras a otros a identificar y soltar sus propias cargas invisibles. Entonces quédate conmigo hasta el final y te garantizo que lo lograrás. Comencemos. Número 1. La comparación. ¿Te has sentido alguna vez como si estuvieras en una carrera interminable, corriendo a toda velocidad, pero sin avanzar? Esa es la sensación de vivir comparándote con la vida de los demás. Es como soñar con moverte hacia adelante, pero estar atrapado en el mismo lugar, sintiendo el peso de la insatisfacción en cada paso. Y es que sin darnos cuenta, medimos nuestro progreso personal con reglas que nunca establecimos. Reglas dictadas por lo que vemos en los demás. Su éxito, sus logros, incluso su felicidad aparente. Pero ¿alguna vez te has detenido a preguntarte si esa carrera es realmente tuya? Cuando caemos en el hábito de compararnos, comenzamos a jugar un juego injusto. Miramos las mejores partes de la vida de alguien más y las ponemos en contraste con nuestras inseguridades, nuestras dudas, o las áreas donde sentimos que no estamos avanzando lo suficiente. Y claro, lo que resulta de eso es desgaste. La comparación nos quita energía, nos hace sentir pequeños y nos encierra en un ciclo interminable de no soy suficiente. Es como si nos volviéramos nuestros propios jueces más duros, cuestionando cada paso, cada decisión y buscando la validación que ya deberíamos encontrar en nosotros mismos. Pero aquí está el verdadero problema. Cada vez que te comparas con alguien más, estás ignorando tu propia historia. Menosprecias las cosas que has superado, los logros que has conseguido, incluso los pequeños pasos que has dado para convertirte en quien eres hoy. Y todo porque tus ojos están enfocados en el camino de otra persona. Esto desvía tu atención de lo que realmente importa, tu propio progreso. Te roba la alegría de celebrar tus victorias porque siempre parecen pequeñas al lado de las de alguien más. Ahora, hablemos de algo importante, cambiar la perspectiva. La vida no es una fórmula única, no es una competición donde todos corremos hacia la misma meta. Cada uno de nosotros tiene un camino único, con desafíos únicos y también con alegrías únicas. Y es aquí donde puedes encontrar paz, en aceptar tu autenticidad, en reconocer que tu vida no necesita parecerse a la de nadie más para ser valiosa. Celebra tus pequeñas victorias, porque al final son esas pequeñas cosas las que construyen algo mucho más grande. Los estoicos, como Epicteto, hablaban de esto de una manera tan clara. Él decía que debemos enfocarnos en lo que está bajo nuestro control, nuestras percepciones, nuestras acciones y nuestra forma de reaccionar ante el mundo. Compararte con otros, desde esta perspectiva, es una pérdida de tiempo y energía. No puedes controlar lo que hacen los demás, ni lo que logran. Pero sí puedes controlar cómo decides vivir tu vida. Y si te liberas de esa carga, te darás cuenta de cuánto más ligero y tranquilo puedes caminar por el mundo. Déjame decirte algo más. La comparación no solo afecta tu paz mental, también impacta tu autoestima.
La psicología nos muestra que, cuando nos medimos constantemente contra otros, es más probable que sintamos que no estamos a la altura. Pero aquí está el truco. Cuando aprendes a aceptarte, a valorar tu propio camino, empiezas a fortalecer tu mente. Construyes una resiliencia que te ayuda a enfrentar los desafíos desde un lugar de calma y confianza. Al final del día, dejar de competir con la vida de los demás no significa conformarte ni renunciar a tus sueños. Significa redirigir tu energía hacia lo que realmente importa, tu propio crecimiento. Tu historia es única y cuando la abrazas, cuando realmente te permites vivirla sin compararte, encuentras algo que el mundo no puede darte: paz. Porque no importa lo lejos que lleguen los demás, tu camino es solo tuyo, y eso, amigo mío, es algo que nadie te puede quitar. Número 2. Perseguir objetivos vacíos o metas que no están alineadas con nuestro propósito real. Piensa en esto. ¿Cuántas veces has estado corriendo tras algo solo para darte cuenta de que cuando lo alcanzaste no te llenó como esperabas? Tal vez fue ese ascenso en el trabajo que te prometiste que sería la clave para sentirte realizado, o tal vez fue el deseo de tener más dinero, más reconocimiento, más algo. Vivimos en una sociedad que constantemente nos dice qué metas debemos perseguir, pero rara vez nos pregunta si esas metas tienen sentido para nosotros. Y aquí está la trampa. Perseguir metas que no están alineadas con lo que realmente valoramos nos roba tiempo, energía y, lo peor de todo, nuestra paz interior. El problema no es tener metas. Todos necesitamos objetivos para avanzar en la vida. El verdadero problema es cuando esas metas no tienen valor intrínseco, cuando las perseguimos no porque nos hagan felices, sino porque pensamos que deberíamos hacerlo. Es como estar atrapados en una rueda de hámster, corriendo sin parar, agotándonos, pero sin avanzar realmente hacia algo que nos dé satisfacción. Y lo más triste es que muchas veces ni siquiera nos damos cuenta de que estamos atrapados. Simplemente seguimos corriendo, porque eso es lo que hemos visto hacer a los demás. Esto nos lleva a los efectos emocionales de vivir de esta manera. Cada día que gastamos persiguiendo algo que no nos importa realmente, estamos drenando nuestra energía emocional. Ese agotamiento no es solo físico, es un vacío que empieza a carcomer nuestra motivación. La frustración se acumula porque, aunque logremos esas metas, seguimos sintiendo que algo falta. Es como llenar un vaso con un agujero en el fondo. Nunca está lleno, no importa cuánto esfuerzo pongamos. Y aquí entra en juego la ilusión del éxito ajeno. Muchas de estas metas vacías nacen porque vemos a otros lograrlas y asumimos que eso es lo que deberíamos querer. Es fácil caer en la trampa cuando las redes sociales están llenas de imágenes de personas que parecen tenerlo todo. Pero lo que no vemos es lo que hay detrás de esas imágenes, las luchas, los sacrificios o incluso la posibilidad de que ellos tampoco estén satisfechos con sus vidas. Vivimos siguiendo guiones ajenos, intentando cumplir expectativas que ni siquiera son nuestras. El estoicismo tiene una respuesta directa para este problema. Enfócate en lo esencial. Séneca decía: no es que tengamos poco tiempo, sino que desperdiciamos mucho. Esa frase es un recordatorio de que el tiempo es nuestro recurso más valioso. No podemos permitirnos gastarlo en cosas que no importan, en metas que no reflejan quiénes somos. Los estoicos nos enseñan a cuestionar nuestras prioridades y a invertir nuestra energía en lo que realmente nos aporta valor. Y esto no significa que debas abandonar todas tus metas, sino que debes examinarlas de cerca y preguntarte: ¿esto es realmente importante para mí? ¿O estoy persiguiéndolo porque siento que debo hacerlo? Cuando eliges conscientemente tus metas, algo mágico sucede. Empiezas a sentirte más ligero, más libre. Ya no estás corriendo tras cosas que no te importan. En lugar de eso, estás avanzando hacia algo que realmente tiene significado para ti. Esto no solo mejora tu paz mental, también fortalece tu sentido de propósito.
Al final del día, no se trata de cuánto logres, sino de qué tan conectado te sientas con lo que estás haciendo. Y aquí está la clave. Soltar metas vacías no es rendirse, es un acto de amor propio, es un acto de sabiduría. Es decirte a ti mismo que mereces algo mejor que vivir según las expectativas de otros. Merezco vivir mi vida según mis propios términos. La vida es demasiado valiosa para malgastarla en metas que no reflejan tu esencia. Y al soltar estas cargas invisibles, estás recuperando algo invaluable. Tu paz, tu tiempo y tu libertad. Eso, amigo mío, no tiene precio. Número 3. Depender constantemente de la aprobación de los demás. Imagina esto, estás parado en un escenario, bajo luces brillantes que te ciegan, mientras un público invisible observa cada uno de tus movimientos. No sabes quién está allí, ni qué quieren exactamente, pero sientes que te están juzgando. Cada paso que das, cada palabra que dices, parece estar sujeto a una evaluación silenciosa. Ahora, detente un segundo y piensa, ¿cuántas veces has sentido esto en tu vida cotidiana? Tal vez no haya un escenario real, pero esa sensación de buscar constantemente la aprobación de los demás, de intentar encajar o ser aceptado, puede ser igual de agotadora. La validación externa es como un pozo sin fondo. Cuanto más intentas llenarlo, más vacío parece. Vivimos en una sociedad que nos empuja a buscar el me gusta, la aprobación, esa palmadita en la espalda que nos diga que estamos haciendo las cosas bien. Pero aquí está el problema. Cuando dependemos de la validación de otros, empezamos a perder el control sobre nuestras propias vidas. Nos volvemos como barcos sin timón, yendo hacia donde el viento, o en este caso, las opiniones ajenas, nos lleva. Y al final, lo que queda es una sensación de inseguridad, de no saber realmente quiénes somos ni qué queremos. Este deseo de agradar a los demás nos aleja de nuestra autenticidad. En lugar de hacer lo que realmente nos llena o nos hace felices, comenzamos a tomar decisiones basadas en lo que otros esperan de nosotros. Y esto genera un vacío. Porque, aunque logres esa aprobación que tanto buscabas, nunca será suficiente. Siempre habrá una nueva expectativa, un nuevo estándar que cumplir. Es una carrera interminable y francamente agotadora. Aquí es donde el estoicismo nos ofrece una perspectiva liberadora. Marco Aurelio decía, la mejor venganza es no ser como ellos. Y no se trata de una venganza literal. Es un recordatorio de que nuestra mayor fortaleza es no permitir que las opiniones de los demás nos definan. El estoicismo nos invita a enfocarnos en lo que realmente controlamos, nuestras propias acciones y percepciones. No puedes controlar lo que otros piensan de ti, pero sí puedes controlar cómo decides vivir tu vida. Y eso, amigo mío, es un poder inmenso. Ahora quiero que visualices algo diferente. Imagina que sales de ese escenario, que apagas las luces y te quedas en silencio, solo contigo mismo. Por primera vez, no hay audiencia, no hay juicios, solo tu voz interior. ¿Qué dice? ¿Qué quieres realmente? Escuchar esa voz puede ser difícil al principio porque, honestamente, muchas veces está enterrada bajo años de buscar aprobación externa. Pero con el tiempo, se vuelve más clara, y cuando aprendes a confiar en ella, cuando dejas de buscar en los demás lo que ya está dentro de ti, encuentras una libertad que ni siquiera sabías que era posible. La psicología también respalda esto. La necesidad constante de validación está asociada con una baja autoestima y niveles elevados de ansiedad. Cuando dependemos de los demás para sentirnos valiosos, nos colocamos en una posición de vulnerabilidad constante. Pero cuando cultivamos la autoaceptación, cuando aprendemos a valorarnos por lo que somos y no por lo que otros piensan, nuestra paz interior se fortalece. Liberarte de esta carga no es fácil, lo sé. Requiere valentía, introspección y sobre todo paciencia contigo mismo. Pero cada pequeño paso que tomas para validar tus propias decisiones, para escucharte a ti mismo antes que a los demás, es un paso hacia una vida más auténtica. Y aquí está la verdad.
No necesitas ser aplaudido por el mundo para sentirte completo. Tú ya eres suficiente tal como eres. Cuando dejas de mendigar aprobación externa, comienzas a descubrir la verdadera libertad. Y esa libertad, esa paz interior, no tiene precio. Número 4. El perfeccionismo. El perfeccionismo es como una trampa silenciosa. Al principio parece inofensivo, incluso positivo, porque te empuja a dar lo mejor de ti, a esforzarte al máximo. Pero poco a poco empieza a pesar, te susurra al oído que lo que haces nunca es suficiente, que siempre hay algo que corregir, algo que mejorar. ¿Te ha pasado? Esa sensación de no poder dar el siguiente paso porque sientes que lo que estás haciendo no alcanza el estándar que te impusiste. Es agotador, ¿verdad? Y aquí está la trampa. El perfeccionismo no solo te roba energía, también te paraliza. Es esa voz que dice, no empieces si no sabes que va a salir perfecto. ¿Cuántas veces has tenido una idea, un proyecto, algo que te emocionaba, pero lo dejaste de lado porque no te sentías listo? Esa es una de las peores consecuencias del perfeccionismo. No solo te estanca, sino que te llena de ansiedad y estrés, porque vives con el miedo constante de cometer errores, como si equivocarte fuera lo peor que pudiera pasarte. Pero déjame decirte algo, la perfección no existe, es una ilusión, y lo más curioso es que, mientras estás ocupado persiguiéndola, el tiempo pasa. Las oportunidades se escapan y al final terminas sintiéndote más insatisfecho que antes. Los errores, esas cosas que tanto tememos, no son enemigos. Son parte del proceso. Son los ladrillos con los que construimos nuestro aprendizaje y nuestro crecimiento. Si no te permites fallar, no te permites avanzar. Aquí es donde el estoicismo tiene una lección valiosa para enseñarnos. Epicteto, un gran pensador estoico, decía que debemos enfocar nuestras energías en lo que está bajo nuestro control. Y aquí está la clave. La perfección no está bajo nuestro control. Es una idea vaga, imposible de alcanzar porque siempre habrá algo que mejorar, algo que podría haber salido mejor. En lugar de eso, los estoicos nos invitan a aceptar la realidad tal como es, a trabajar con lo que tenemos y a enfocarnos en nuestras acciones, en nuestro esfuerzo, no en un resultado idealizado. El perfeccionismo nos enseña a temer las fallas, pero el estoicismo nos enseña a abrazarlas, porque cada error trae consigo una lección. Cada caída es una oportunidad para levantarnos más fuertes, y al aceptar esto, algo cambia. La tensión interna, esa presión de ser perfectos, comienza a disolverse, y en su lugar aparece una nueva forma de progreso, una que no está basada en un estándar inalcanzable, sino en el simple hecho de dar el siguiente paso. Desde la psicología también sabemos que la autoaceptación es una herramienta poderosa. Cuando dejamos de juzgarnos tan duramente, cuando soltamos la necesidad de ser perfectos, reducimos el estrés y, curiosamente, logramos más, porque ya no estamos bloqueados por el miedo al fracaso. En cambio, nos movemos con una motivación más genuina, más auténtica. Así que quiero que pienses en esto. ¿Qué podrías lograr si dejaras de buscar la perfección? ¿Qué pasaría si simplemente dieras el primer paso, incluso si no sabes exactamente cómo será el resultado final? Liberarte del perfeccionismo no significa conformarte, significa permitirte ser humano. Significa darte el permiso de crecer a través del error, de avanzar incluso cuando las cosas no sean perfectas. Al soltar esta carga, el progreso se vuelve más ligero, más auténtico, y lo mejor de todo es que recuperas algo invaluable, tu paz, porque ya no estás luchando contra un ideal imposible, estás viviendo, aprendiendo y avanzando en el camino real, en el único camino que importa, el tuyo. Y créeme, eso es mucho más poderoso que cualquier perfección imaginada. Número 5. La carga invisible de las expectativas heredadas. ¿Alguna vez te has preguntado si lo que estás haciendo en la vida es realmente lo que tú quieres o simplemente lo que otros esperaban de ti? A veces cargamos con expectativas que no son nuestras, pero que se sienten como un peso inevitable.
Tal vez sea la carrera profesional que elegiste porque tus padres querían que tuvieras seguridad. O esa idea de cómo deberías comportarte, cómo deberías vestirte, incluso cómo deberías soñar, porque es lo que dicta tu entorno. Pero aquí está la cuestión. ¿Estas expectativas reflejan quién eres o son cadenas invisibles que te atan a una vida que no es la tuya? El problema con estas expectativas heredadas es que se imponen tan sutilmente que muchas veces ni siquiera nos damos cuenta de que están ahí. Desde pequeños, escuchamos frases como «esto es lo que se espera de ti» o «debes hacer esto para no decepcionar a la familia». Y aunque estas palabras vienen con buenas intenciones, crean un peso constante. Un peso que con el tiempo se convierte en culpa si decides alejarte de ese camino o en resentimiento si sigues caminándolo en contra de tu propia voluntad. Cuando intentamos cumplir estas expectativas que no resuenan con nuestro verdadero ser, surge una desconexión interna. Es como si llevaras una máscara todo el tiempo, aparentando ser algo que no eres. Y eso, créeme, drena tu energía emocional. Te hace sentir que nunca eres suficiente, que siempre estás fallando a alguien, aunque en el fondo sabes que estás fallándote a ti mismo. Esa lucha interna entre lo que quieres y lo que otros esperan de ti es agotadora. Es como caminar por un sendero oscuro, sabiendo que hay un camino iluminado justo al lado, pero temiendo desviarte. El estoicismo tiene una enseñanza liberadora para esta situación. Epicteto decía que debemos distinguir entre lo que está bajo nuestro control y lo que no lo está. Las expectativas de otros, ya sean familiares, culturales o sociales, no están bajo nuestro control. No podemos vivir nuestras vidas tratando de satisfacer a todos. Lo que sí está bajo nuestro control son nuestras elecciones, nuestros valores, las cosas que realmente importan para nosotros. Y cuando empiezas a enfocarte en lo que tú puedes controlar, en lugar de lo que otros esperan de ti, sientes un alivio inmediato. Es como quitarte un peso de los hombros que llevabas tanto tiempo que ya ni siquiera sabías que estaba ahí. Quiero invitarte a que te hagas una pregunta honesta. ¿Las metas que estás persiguiendo son realmente tuyas o son el reflejo de lo que otros esperaban de ti? Esta pregunta no es fácil porque muchas veces enfrentarte a la respuesta implica confrontar creencias y decisiones que has tomado durante años. Pero es necesario, porque reconocer que no tienes la obligación de cargar con esas expectativas es el primer paso para liberarte de ellas. Liberarte de estas presiones no significa que no valores a las personas que las impusieron. Significa que decides honrarte a ti mismo. Significa que eliges escribir tu propia narrativa, una que esté alineada con tus valores, con lo que realmente te mueve. Y cuando haces esto, algo mágico sucede. Recuperas la paz interior, recuperas tu autenticidad. Y lo más importante, empiezas a vivir una vida que realmente sientes como tuya. La psicología también nos dice que cuando dejamos de vivir en función de roles impuestos y comenzamos a actuar desde nuestra verdadera esencia, nuestro bienestar mejora significativamente. Nos sentimos más libres, más conectados con nosotros mismos y, curiosamente, incluso nuestras relaciones se fortalecen. Porque cuando te muestras como realmente eres, inspiras a otros a hacer lo mismo. Así que, si hoy sientes el peso de estas expectativas, permítete soltarlas. Hazlo de forma silenciosa, sin resentimientos, pero con determinación. Porque soltar no es un acto de rebeldía, es un acto de valentía. Es elegir honrar la persona que eres por encima de la que otros esperaban que fueras. Y en ese momento empiezas a descubrir lo que significa vivir con verdadera libertad. Número 6. La ira y la irritabilidad ante los demás. La ira es como un fuego que comienza con una chispa, pero que si no controlamos puede crecer hasta arrasar todo a su paso. Todos hemos estado ahí, en ese momento en el que alguien dice algo que toca un punto sensible o en el que una situación nos saca completamente de quicio.
y antes de que te des cuenta, tu voz se eleva, las palabras salen sin filtro, y lo que queda después es una mezcla de culpa, remordimiento y tensión. ¿Te ha pasado? Es como si esa explosión de ira ofreciera un alivio momentáneo, pero lo único que hace es dejar un vacío más grande. El problema no es sentir ira, es una emoción natural, como cualquier otra. El problema surge cuando dejamos que la ira controle nuestras acciones, cuando nos convertimos en prisioneros de ese impulso. En esos momentos no estamos actuando desde la lógica ni desde la calma, sino desde el puro instinto. Y ese instinto, aunque a veces parece necesario, suele dejarnos en un lugar peor del que empezamos. Las relaciones sufren, nuestra credibilidad se erosiona y al final somos nosotros mismos quienes más cargamos con el peso de esas explosiones. Y aquí viene la parte más dura, la culpa que aparece después. Piensas en lo que dijiste, en cómo reaccionaste, y no puedes evitar sentir que podrías haber manejado la situación de una mejor manera. Ese ciclo de ira, explosión y remordimiento es agotador, no solo para ti, sino también para quienes te rodean. Porque cada vez que explotas creas una grieta, y esas grietas, si no se reparan, pueden convertirse en muros que separan. El estoicismo tiene mucho que enseñarnos sobre esto. Marco Aurelio decía que la verdadera fuerza está en mantener la calma. Y aunque suene simple, no lo es. Se trata de recordar en el calor del momento que no puedes controlar lo que otros hacen o dicen, pero sí cómo eliges responder. Ese es el poder estoico. Darte cuenta de que tu paz no depende de las acciones de los demás, sino de tu capacidad para mantener el control sobre ti mismo. Es como ser el capitán de un barco en medio de una tormenta. No puedes detener las olas, pero puedes decidir cómo manejar el timón. Entonces, ¿qué puedes hacer? Primero, respira. Parece un consejo básico, pero en esos momentos la respiración es tu mejor aliada. Una pausa de unos segundos antes de responder puede marcar la diferencia entre una reacción impulsiva y una respuesta reflexiva. Segundo, elige tus palabras con cuidado. Hablar con un tono firme pero sereno demuestra más fuerza que gritar. Porque la verdadera autoridad no necesita alzar la voz, se transmite desde la compostura. Cuando eliges controlar tu ira, no solo mejoras tus relaciones con los demás, también empiezas a sentir un respeto renovado por ti mismo. Las personas notan cuando alguien es capaz de mantenerse sereno bajo presión, y esa calma inspira confianza, no solo en los demás, sino también dentro de ti. Es como si, al manejar tus emociones, estuvieras construyendo una base más sólida para enfrentarte a cualquier desafío. Y además, hay un beneficio adicional que no siempre se menciona: la paz que sientes después. No hay remordimientos, no hay culpas, solo la satisfacción de haber actuado con integridad. Convertir la ira en calma no es una muestra de debilidad, es la expresión más pura de fuerza interna, porque al final no se trata de reprimir tus emociones, sino de dirigirlas hacia algo constructivo. Soltar la ira impulsiva es como soltar una carga pesada que llevabas sin darte cuenta, y en ese acto no solo te liberas a ti mismo, sino que creas un espacio de armonía a tu alrededor. Así que, la próxima vez que sientas que esa chispa empieza a encenderse, recuerda esto: la serenidad en medio del caos no es solo tranquilidad, es poder. Es la verdadera manifestación de la fuerza estoica y está al alcance de todos nosotros si elegimos practicarla. Número 7. Consumo excesivo de redes sociales. ¿Te has dado cuenta de cuánto tiempo pasas desplazándote por las redes sociales sin un propósito claro? Es como si entraras para ver algo rápido, pero de repente han pasado horas y sientes una inquietud que no puedes explicar. Y lo peor es que no te sientes mejor después. Más bien, te quedas con esa sensación de que no estás haciendo lo suficiente, de que los demás tienen vidas más emocionantes, más felices, más exitosas. Es como una comparación constante que, aunque no lo notes, empieza a afectarte. Las redes sociales tienen un poder increíble.
Nos conectan, nos entretienen, nos informan, pero también tienen un lado oscuro, uno que a menudo ignoramos. La mayoría de las cosas que vemos en esas plataformas están editadas, filtradas y diseñadas para mostrar lo mejor de las vidas de los demás. No es la realidad, es solo un pedacito cuidadosamente seleccionado para parecer perfecto. Pero cuando lo ves una y otra vez, empiezas a creer que es la norma. Empiezas a pensar que tu vida debería verse así, que tú deberías estar logrando más, viajando más, luciendo mejor. Y ahí es donde empieza el problema. Esa distorsión de la realidad crea una comparación injusta. Comparas tu día a día, con todos sus altibajos, con la versión más pulida y brillante de las vidas de los demás. Y claro, al final siempre sales perdiendo. Esto no solo genera envidia o insatisfacción, también puede afectar tu autoestima. Te empiezas a cuestionar si estás haciendo algo mal, si estás quedándote atrás. Y lo peor es que, muchas veces, ni siquiera te das cuenta de que estás entrando en ese ciclo. Solo sabes que, después de pasar tiempo en las redes, no te sientes bien contigo mismo. El estoicismo nos ofrece una perspectiva muy valiosa para manejar esto. Los estoicos nos enseñan a concentrarnos en lo que está bajo nuestro control. Y seamos honestos, las vidas de los demás no lo están. Lo que ves en las redes es solo una ilusión, un espectáculo, no la realidad completa. Marco Aurelio decía, tú tienes poder sobre tu mente, no sobre los eventos externos. Date cuenta de esto y encontrarás la fuerza. Aplicado aquí, significa que puedes elegir cómo usas tu tiempo, a qué le das tu atención y, lo más importante, cómo decides interpretar lo que ves. Entonces, ¿qué puedes hacer? Primero, establece límites. No tienes que estar conectado todo el tiempo. Dedica ciertos momentos del día a revisar tus redes, pero fuera de eso, desconéctate. Segundo, filtra el contenido que consumes. Sigue a personas que te inspiren, que te aporten algo positivo, y no a cuentas que te hacen sentir menos. Y, por último, practica la desconexión. Haz actividades en la vida real que te llenen, que te conecten contigo mismo y con las personas que realmente importan. Cuando empiezas a reducir el tiempo que pasas en las redes, algo cambia. Recuperas tiempo, energía y, lo más importante, tu paz mental. Dejas de compararte tanto, de sentirte insuficiente. Te das cuenta de que la vida real, con sus imperfecciones, es mucho más rica y auténtica que cualquier feed de Instagram. Y ese desapego no significa que renuncies por completo a la tecnología, sino que aprendes a usarla conscientemente en lugar de que ella te use a ti. La psicología también nos respalda aquí. Los estudios muestran que el consumo excesivo de redes sociales está relacionado con ansiedad, depresión y baja autoestima. Pero cuando reduces ese consumo, cuando lo haces más consciente, mejoras tu bienestar emocional. Empiezas a sentirte más satisfecho con tu vida, no porque sea perfecta, sino porque estás enfocado en lo que realmente importa. Desconectarte de la comparación virtual es un acto de amor propio. Es decirte a ti mismo que tu valor no depende de los likes o de cómo se ve la vida de los demás. Así que, la próxima vez que te encuentres atrapado, desplazándote sin parar, pregúntate, ¿esto me está sumando o me está quitando? Porque al final, recuperar tu paz y tu tiempo siempre será la mejor decisión. Número 8. El peligro de compartir demasiado. A veces sentimos una necesidad casi irresistible de compartirlo todo. Un problema que nos angustia, una dificultad financiera, un conflicto con alguien cercano. Y sin pensarlo mucho, empezamos a contarlo, ya sea en una conversación casual, en redes sociales o incluso con personas que no forman parte de nuestro círculo íntimo. Parece liberador en el momento, pero ¿qué pasa después? De repente, esa información que compartiste empieza a circular. Las opiniones, los juicios, incluso los consejos no solicitados comienzan a llegar. Y ahí es cuando te das cuenta de que tal vez abriste una puerta que ahora desearías haber mantenido cerrada.
Compartir demasiado nos pone en una posición de vulnerabilidad. No todos los que escuchan tus problemas lo hacen con la intención de ayudarte. Algunas personas usan esa información para juzgarte, para criticarte o peor aún, para manipularte. Es como si entregaras pequeñas piezas de ti mismo y luego esas piezas quedan fuera de tu control. Por ejemplo, imagina que confías en alguien tus dificultades económicas y poco después te encuentras siendo el tema principal de conversaciones que nunca buscaste. Es incómodo, ¿verdad? Y lo más importante, puede dañar tu tranquilidad. El estoicismo tiene un enfoque interesante respecto a este tema. Los estoicos valoran profundamente la discreción, el autocontrol y la preservación de la paz interna. Marco Aurelio decía que no debemos permitir que las acciones ni las opiniones de los demás nos perturben. Y aquí está el punto clave. Cuando compartimos demasiado, estamos abriendo una ventana para que esas opiniones nos afecten. Mantener ciertos aspectos de nuestra vida en privado no es un acto de desconfianza, es una forma de proteger lo que es más valioso, nuestra paz interior. No se trata de aislarte ni de ocultar todo lo que sientes. Se trata de elegir con cuidado a quién le confías tus pensamientos y problemas. Porque no todas las personas están capacitadas para manejar esa información de manera respetuosa. Algunas personas, aunque no tengan malas intenciones, simplemente no saben cómo apoyarte de forma adecuada y en lugar de ayudarte, pueden generar más ansiedad o complicaciones. Esto también nos lleva a una pregunta importante. ¿Por qué sentimos la necesidad de compartir tanto? Muchas veces buscamos validación. Queremos que alguien nos diga que está bien sentirnos así, que estamos haciendo lo correcto. Pero aquí está la verdad. Esa validación no siempre llega o no llega de la manera que esperábamos, y eso nos deja aún más inseguros. El estoicismo nos invita a encontrar esa validación en nosotros mismos, a explorar nuestro propio mundo interno en lugar de buscar respuestas fuera. Porque, al final del día, la opinión que más importa es la nuestra. Ser discreto no significa esconder quién eres o lo que sientes. Significa ser selectivo. Significa confiar solo en aquellas personas que han demostrado que están ahí para ti de manera genuina y respetuosa. También significa aceptar que no todo necesita ser dicho, que está bien guardar algunos pensamientos y emociones solo para ti. Esa es una forma de autocuidado, de poner límites saludables que protejan tu bienestar emocional. Cuando practicas la discreción, recuperas algo invaluable, tu estabilidad. Ya no tienes que preocuparte por lo que otros piensen o digan. Ya no estás enredado en una red de críticas o malentendidos. Y lo mejor de todo, empiezas a sentirte más fuerte, más en control de tu vida. La discreción no es debilidad, es una forma de fortaleza. Es saber que no necesitas exponerte para validar lo que sientes o lo que eres. Al final, ser selectivo con lo que compartes es una forma de liberarte de una carga invisible. Es un acto de amor propio, una manera de proteger tu espacio emocional y mental. Así que, la próxima vez que sientas el impulso de contar algo, pregúntate, ¿esto realmente necesita ser compartido? ¿O puedo manejarlo de otra forma, más tranquila, más privada? La respuesta a esas preguntas puede ser el primer paso hacia una paz más profunda y duradera. Número 9. La carga del arrepentimiento constante. El arrepentimiento es como cargar con una mochila llena de piedras, pero en lugar de dejarlas atrás, seguimos añadiéndole peso. Cada vez que recordamos ese error, esa mala decisión o esa oportunidad perdida, volvemos a abrir la herida. Y lo peor es que, mientras estamos ocupados reviviendo ese momento, el presente sigue avanzando sin nosotros. Nos quedamos atrapados en un ciclo que consume nuestra energía y nos roba el tiempo, ese recurso tan valioso que jamás recuperaremos. Es normal sentir remordimiento por algo que hicimos o dejamos de hacer. Todos hemos tomado decisiones que desearíamos cambiar. Pero aquí está la cuestión. ¿Qué ganamos al quedarnos ahí rumiando el pasado?
Séneca lo decía claramente. No es que tengamos poco tiempo, es que perdemos mucho. Y cuando permitimos que el arrepentimiento controle nuestra mente, estamos perdiendo no solo tiempo, sino también la oportunidad de vivir plenamente el presente. El problema con el arrepentimiento constante es que no solo nos ancla al pasado, también nos llena de emociones negativas como la culpa y la tristeza. Es como si esa voz interna nos estuviera recordando una y otra vez que fallamos, que podríamos haber hecho algo diferente, y claro, eso bloquea nuestra capacidad de avanzar. Nos quedamos atrapados en un «y si» interminable, en lugar de preguntarnos «¿qué puedo hacer ahora para aprender de esto?». Aquí es donde el estoicismo nos ofrece una perspectiva que puede cambiarlo todo. Los estoicos nos enseñan que el pasado no está bajo nuestro control, no podemos cambiarlo, no importa cuánto lo deseemos. Lo único que podemos controlar es cómo elegimos responder a él ahora. Y esa elección es donde reside nuestro poder. Podemos quedarnos atrapados en la culpa o podemos aceptar lo que pasó, aprender la lección y seguir adelante. Porque al final no somos nuestros errores, somos lo que hacemos después de ellos. Transformar el arrepentimiento en una lección es un acto de valentía. Es mirarte al espejo y decir, sí, fallé, pero eso no define quién soy. Cada error lleva consigo una oportunidad de crecimiento, de entender algo nuevo sobre ti mismo, sobre la vida, sobre las personas a tu alrededor. Y cuando eliges verlo de esa manera, el peso de esa mochila empieza a disminuir. Las piedras no desaparecen, pero ya no tienen el mismo poder sobre ti. La psicología también refuerza esta idea. Aprender a perdonarte no solo alivia la carga emocional, también mejora tu bienestar general. Cuando dejas de castigarte por el pasado, reduces la ansiedad, la tristeza e incluso fortaleces tu autoestima. Es como si, al soltar esa culpa, abrieras espacio para que entre algo mucho más valioso, la paz. Aceptar el pasado no significa que estés de acuerdo con todo lo que pasó. Significa que eliges no permitir que te controle. Significa que te das permiso para avanzar, para crecer, para ser mejor. Y eso es un acto de amor propio. Porque cada momento que pasas reviviendo un error es un momento que pierdes para construir algo nuevo. Dejar atrás el arrepentimiento no es fácil, pero vale la pena. Es reconocer que el tiempo presente es lo único que realmente tienes. Y mientras sigas anclado al pasado, no puedes aprovecharlo. Así que la próxima vez que sientas esa culpa aparecer, pregúntate, ¿qué puedo aprender de esto? ¿Cómo puedo usarlo para avanzar? Porque ahí, en esa pregunta, está el inicio de tu liberación. Y cuando finalmente sueltas esa carga, descubres algo increíble. El presente se vuelve mucho más ligero y tú mucho más fuerte. Número 10. Dile la verdad a quienes alimentan tu dolor. A veces, el dolor más profundo no proviene de lo que alguien nos dice o hace, sino del silencio que guardamos después. Sabes de lo que hablo, ¿verdad? Ese amigo que siempre encuentra una forma de menospreciarte, disfrazándolo de broma. O ese familiar que lanza comentarios hirientes como si fueran inocentes, pero que se quedan contigo, pesando más de lo que quisieras admitir. Y tú, por miedo a la confrontación, por no incomodar o simplemente por no saber qué decir, te callas. Pero cada vez que guardas silencio, ese dolor se acumula, crece y se convierte en una carga que llevas contigo a todas partes. No decir la verdad, no expresar cómo te sientes realmente, es como alimentar el fuego del dolor con tus propios silencios. Al principio, tal vez crees que estás haciendo lo correcto, que estás siendo pacífico, que estás evitando un conflicto innecesario, pero la realidad es que estás sacrificando tu paz interior para mantener una fachada de armonía que en el fondo no existe. Ese silencio, esa falta de honestidad, no solo daña tu relación con los demás, también afecta la relación contigo mismo. Porque empiezas a sentir que estás traicionando tus propios límites, tu propia dignidad. El estoicismo nos da una lección importante aquí.
No se trata de explotar, de devolver el daño con más daño. Se trata de encontrar el equilibrio entre la honestidad y la calma. Marco Aurelio decía que debemos actuar en alineación con nuestras virtudes, y una de esas virtudes es la justicia. Decir la verdad, expresar tu dolor de manera serena pero firme, no es un acto de confrontación, es un acto de respeto hacia ti mismo. Y cuando lo haces desde un lugar de control interno, sin dejarte arrastrar por la ira, algo cambia. Te liberas. Sé que no es fácil. Confrontar a alguien que ha estado alimentando tu dolor requiere valentía, pero también es un acto necesario. Porque al poner límites, al decir esto me lastima o esto no lo voy a aceptar, estás enviando un mensaje claro, que valoras tu paz más que la comodidad de evitar una conversación incómoda. Y sí, puede que esa relación cambie, puede que la persona reaccione mal, pero al final del día, lo importante es que estás siendo fiel a ti mismo. Decir la verdad no significa ser cruel ni buscar herir al otro. Se trata de ser honesto, de hablar desde un lugar de integridad. Y muchas veces esa verdad no solo te libera a ti, también le da a la otra persona la oportunidad de reflexionar, de entender cómo sus palabras o acciones te han afectado. Quizás no lo cambie todo, pero crea un espacio para el respeto mutuo. Cuando finalmente hablas, cuando dices lo que llevas tanto tiempo guardando, sientes un alivio indescriptible. Es como si soltaras un peso que no sabías cuánto te estaba cargando. Puede que no sea fácil, pero la paz que encuentras al ser honesto contigo mismo y con los demás vale cada segundo de incomodidad inicial. Desde una perspectiva psicológica, expresar tus emociones de forma asertiva tiene beneficios inmensos, reduce el estrés, mejora tu autoestima y fortalece tus relaciones. Pero lo más importante es que te devuelve la sensación de control sobre tu propia vida. Ya no estás permitiendo que el dolor o el miedo dicten tus acciones. Estás tomando las riendas, priorizando tu bienestar. Así que, la próxima vez que te encuentres en una situación donde alguien alimenta tu dolor, recuerda esto: tu silencio no es la solución. Tu verdad, dicha con calma y firmeza, es el camino hacia la liberación. Porque ser honesto contigo mismo, marcar tus límites y proteger tu paz no es solo un derecho, es un acto de amor propio. Y en ese acto encuentras no solo sanación, sino también una fuerza interna que nadie puede quitarte. Número 11. La carga invisible de asumir más responsabilidad de la que realmente nos corresponde. La hiperresponsabilidad es esa sensación de que todo depende de ti, de que, si no estás ahí para resolverlo, las cosas se van a desmoronar. Es como cargar con el peso del mundo en los hombros, aunque muchas de esas cargas ni siquiera te pertenezcan. Tal vez lo has sentido en el trabajo, cuando sientes que tienes que encargarte de todo, porque si no lo haces, nadie más lo hará bien. O en tu familia, cuando intentas ser el mediador, el apoyo emocional, la solución para cada problema. Y aunque te esfuerces al máximo, siempre queda esa sensación de que no es suficiente, que podrías haber hecho más. Este exceso de responsabilidad no solo te agota físicamente, también afecta tu paz mental. El estrés se acumula, la ansiedad no te deja descansar y terminas sintiéndote atrapado en un ciclo donde parece que nunca llegas al final. Y aquí está el punto clave: no importa cuánto hagas, siempre habrá algo más. Porque el problema no es la cantidad de tareas, sino el hecho de que estás intentando asumir cosas que no están realmente bajo tu control. El estoicismo tiene una lección muy clara sobre esto. Epicteto decía que debemos enfocarnos en nuestras acciones, no en los resultados externos. ¿Qué significa esto? Que no puedes controlar cómo reaccionan los demás, ni cómo se desarrollan todas las situaciones. Lo único que está bajo tu control es cómo eliges actuar dentro de tus límites. Pero cuando intentas cargar con responsabilidades que no te corresponden, estás violando esa enseñanza. Estás intentando controlar lo incontrolable, y eso solo genera frustración.
Decir no puede parecer egoísta, pero en realidad es un acto de amor propio. Cuando aprendes a reconocer tus límites, estás cuidando de tu energía, de tu bienestar. No se trata de abandonar tus responsabilidades, sino de distinguir cuáles son realmente tuyas y cuáles no. Por ejemplo, si un compañero de trabajo constantemente deja su parte para que tú la resuelvas, no es tu responsabilidad cargar con ello. Es su tarea, no la tuya. O en tu familia, si siempre eres tú quien intenta solucionar conflictos entre otros, tal vez sea momento de permitirles resolver sus propios problemas. Cuando comienzas a soltar este exceso de responsabilidad, algo cambia. Te das cuenta de que el mundo no se desmorona porque no estés a cargo de todo. Recuperas tiempo, energía y, lo más importante, tu tranquilidad. Y lo mejor es que al poner límites, también enseñas a los demás a asumir sus propias responsabilidades. Porque, a menudo, cuando tomamos todo sobre nuestros hombros, estamos impidiendo que los demás crezcan, aprendan o se enfrenten a sus propias tareas. Desde la psicología sabemos que establecer límites claros es esencial para la salud mental. Delegar, decir, esto no puedo hacerlo ahora, o simplemente reconocer que no puedes con todo, no solo reduce el agotamiento emocional, también fortalece tu autoestima. Es como recordarte a ti mismo que no necesitas demostrar tu valía cargando con más de lo que puedes manejar. Al final del día, soltar la hiperresponsabilidad es un acto de sabiduría. Es reconocer que no eres una máquina, que tienes límites y que está bien priorizar tu paz por encima de las expectativas de los demás, porque si sigues intentando hacerlo todo, terminarás agotado, frustrado y sin la energía para cuidar de las cosas que realmente importan. Así que, la próxima vez que sientas que el peso del mundo recae sobre ti, recuerda esto. No todo depende de ti, y está bien. Permítete soltar lo que no te corresponde, enfócate en lo que realmente puedes controlar, y verás cómo esa carga empieza a aligerarse. Es ahí donde encuentras la verdadera serenidad, en el equilibrio entre el deber y el autocuidado. Y ese equilibrio, amigo mío, es un regalo que solo tú puedes darte. Número 12. Cómo los chismes destruyen tu vida y tus relaciones. El chisme es una trampa disfrazada de entretenimiento. Parece algo inofensivo, incluso divertido. Te encuentras en una conversación casual, alguien menciona algo sobre otra persona y sin darte cuenta estás participando, añadiendo comentarios o simplemente escuchando con atención. Pero, ¿alguna vez te has detenido a pensar en lo que realmente estás alimentando? El chisme no solo daña a quien es el tema de la conversación, también afecta a quienes lo comparten, creando un ciclo de desconfianza y toxicidad que puede destruir relaciones y, más importante, tu propia paz interior. Cuando chismeamos, muchas veces lo hacemos sin mala intención. Tal vez es para sentirnos incluidos, para llenar un silencio incómodo o incluso por curiosidad. Pero ese momento de placer superficial que surge al criticar a alguien o al hablar de su vida privada viene con un costo. Después de todo, ¿cómo confiarías en alguien que constantemente habla mal de otros? Porque si lo hacen con alguien más, también podrían hacerlo contigo. Esa es la naturaleza corrosiva del chisme. Siembra desconfianza, genera inseguridades y deja una sensación de incomodidad que no siempre identificamos de inmediato. El estoicismo tiene una postura muy clara sobre esto. Los estoicos nos enseñan a valorar nuestras palabras, a usarlas con propósito, con integridad. Epicteto decía, la naturaleza nos dio una boca y 2 oídos para escuchar más y hablar menos. Participar en chismes va directamente en contra de la virtud estoica que valora la honestidad, el respeto y la construcción de un carácter fuerte. Cuando eliges no participar en conversaciones dañinas, estás protegiendo no solo a los demás, sino también a ti mismo, porque cada palabra que dices refleja quién eres. ¿Quieres ser recordado como alguien que construye o como alguien que divide?
Optar por el silencio no significa que apruebes lo que está sucediendo, sino que eliges no contribuir a algo que sabes que no está bien. Si alguien viene a ti con un comentario malintencionado, puedes cambiar el tema o, mejor aún, dirigir la conversación hacia algo positivo. También puedes elegir hablar desde la empatía. En lugar de criticar, pregúntate, ¿cómo puedo entender mejor a esta persona? Porque todos llevamos cargas que los demás no ven. Juzgar desde fuera es fácil, pero elegir comprender requiere un esfuerzo que vale la pena. Cuando te alejas del chisme, no solo mejoras tus relaciones con los demás, también mejoras la relación contigo mismo. Dejas de preocuparte por lo que otros puedan estar diciendo sobre ti, porque sabes que no estás participando en ese juego. Además, generas un ambiente de confianza y respeto a tu alrededor. Las personas empiezan a verte como alguien en quien pueden confiar, alguien que no solo guarda secretos, sino que también promueve conversaciones significativas. Desde la psicología sabemos que reducir el chisme tiene beneficios tangibles. Mejora la autoestima porque no estás cayendo en comparaciones dañinas. También crea vínculos más auténticos, basados en el respeto mutuo, no en la necesidad de criticar a otros. Cuando eliminas el hábito de chismear, te das cuenta de cuánto más ligera puede ser tu mente, cuánto más tiempo y energía tienes para concentrarte en lo que realmente importa. Liberarte de los chismes es un acto de sabiduría y autocuidado. Es elegir conscientemente las palabras que usas, sabiendo que tienen el poder de construir o destruir. La próxima vez que te encuentres en una conversación donde el chisme está tomando protagonismo, pregúntate, ¿esto está sumando algo a mi vida, a la vida de los demás? Si la respuesta es no, entonces tienes la oportunidad de hacer algo diferente. Cambiar el rumbo de la conversación o simplemente elegir el silencio, porque al final del día lo que dices sobre los demás dice más sobre ti que sobre ellos. Y cuando optas por la integridad, no solo proteges tu paz interna, también inspiras a los demás a hacer lo mismo. Esa es la verdadera fortaleza, usar tus palabras para elevar, no para dividir. Número 13. La prisión de los hábitos inconscientes. Los hábitos inconscientes son como cadenas invisibles que nos atan a patrones que repetimos una y otra vez, sin detenernos a cuestionar por qué hacemos lo que hacemos. Es esa sensación de estar en piloto automático, reaccionando siempre de la misma manera, incluso cuando sabemos que no nos lleva a ningún lado. Por ejemplo, tal vez reaccionas con enojo cada vez que alguien te contradice, aunque después te arrepientas. O quizás recurres al mismo alimento poco saludable cuando estás estresado, aunque sabes que no te hace bien. Y lo peor es que, al repetir estos patrones, empezamos a sentir que no tenemos control sobre nuestra propia vida. Estos hábitos no solo afectan nuestras acciones, también impactan nuestra mente. Cuando estás atrapado en un ciclo de comportamientos automáticos, es como si el estrés y la insatisfacción se acumularan sin que te des cuenta. Te sientes estancado, incapaz de avanzar, y esa sensación de estar atrapado genera inseguridad. Es como si algo dentro de ti supiera que puedes ser mejor, pero esos hábitos inconscientes siguen frenándote. La neurociencia tiene algo fascinante que decir al respecto. Nuestro cerebro es increíblemente plástico, lo que significa que puede cambiar y adaptarse. Cada vez que repetimos un comportamiento, estamos fortaleciendo las conexiones neuronales que lo sustentan. Pero aquí está la buena noticia. También podemos debilitarlas y crear nuevas conexiones. Esto requiere práctica y atención consciente. Es decir, cada vez que eliges responder de manera diferente a una situación, estás reprogramando tu cerebro, entrenándolo para abandonar esos viejos hábitos y adoptar nuevos patrones que realmente estén alineados con tus objetivos y valores. El estoicismo también tiene una perspectiva poderosa sobre esto.
Los estoicos nos enseñan que la verdadera libertad no está en controlar el mundo exterior, sino en controlar nuestra mente y nuestras reacciones. Marco Aurelio hablaba de la importancia de observarnos a nosotros mismos, de estar atentos a nuestros pensamientos y emociones. Esa autoobservación es la clave para romper con los hábitos inconscientes. Cuando te detienes a observar por qué reaccionas de cierta manera, empiezas a recuperar el control. Ya no estás en piloto automático, estás eligiendo. Pero, ¿cómo empezar a deshacerte de estos patrones? El primer paso es la atención plena. Haz una pausa. Pregúntate por qué estás haciendo lo que haces. ¿Es una decisión consciente o simplemente estás reaccionando como siempre lo has hecho? Cuestiona tus pensamientos y emociones. Esa respuesta de enojo, ese impulso de actuar sin pensar, realmente es útil. Con cada pausa, estás debilitando las cadenas de esos hábitos inconscientes. El siguiente paso es introducir cambios graduales. No tienes que transformar todo de la noche a la mañana. Elige un hábito, uno que sepas que te está afectando, y trabaja en cambiarlo. Tal vez decides respirar profundamente antes de responder cuando sientes que alguien te provoca, o reemplazar ese alimento poco saludable por algo que realmente nutra tu cuerpo. Cada pequeño cambio es un paso hacia la libertad. Cuando empiezas a liberarte de estos patrones automáticos, te das cuenta de algo increíble. Eres mucho más capaz de lo que pensabas. Recuperas tu autonomía, tu capacidad de decidir conscientemente cómo quieres actuar, cómo quieres vivir, y con ello llega una serenidad que no habías experimentado antes. Ya no estás reaccionando al mundo, estás respondiendo a él de una manera alineada con tus valores y tus metas. Desde una perspectiva psicológica, este proceso no solo mejora tu bienestar emocional, también fortalece tu autoestima. Saber que tienes el poder de cambiar, de transformar tus hábitos y de decidir cómo quieres vivir es profundamente liberador. Y al final del día, esa libertad es lo que realmente define la paz interior. Liberarte de los hábitos inconscientes no es un camino fácil, pero es uno de los más gratificantes. Cada vez que eliges conscientemente, cada vez que decides romper con esos patrones que te limitan, estás dando un paso hacia una vida más auténtica, más plena. Y esa es la verdadera victoria. Recuperar el control de tu mente y con ello de tu vida. Número 14. El costo del aplazamiento vital. El aplazamiento constante de decisiones importantes es como cargar con una maleta que nunca se vacía. Cada vez que decides ya lo haré mañana o no es el momento adecuado, estás añadiendo peso a esa maleta. Y lo más irónico es que ni siquiera te das cuenta de cuánto te está agotando. Quizás estás en un trabajo que no te llena, pero sigues ahí porque no encuentras el valor para dar el siguiente paso. O tal vez llevas tiempo queriendo hablar con alguien sobre algo importante, pero cada día encuentras una excusa para no hacerlo. Y mientras tanto el tiempo sigue pasando y esa carga se hace más pesada. Posponer decisiones no es solo una cuestión de tiempo perdido. Es un drenaje constante de energía mental y emocional. Cada día que no actúas, cada vez que postergas una decisión, sientes una especie de tensión interna. Esa voz en tu cabeza que te recuerda lo que tienes pendiente, lo que sabes que debes enfrentar, pero no has hecho. Y esa tensión se acumula, creando ansiedad, remordimientos y una sensación de estancamiento que te impide avanzar. Es como si estuvieras atrapado en un limbo, incapaz de moverte en ninguna dirección. La psicología contemporánea nos dice algo muy claro: decidir. Incluso cuando hay incertidumbre, libera energía mental. Cuando tomas una decisión, cuando actúas, estás cerrando ese ciclo abierto en tu mente que estaba drenando tu atención y tus recursos emocionales. Sí, puede que no todo salga perfecto, pero la simple acción de avanzar, de hacer algo, ya alivia una gran parte de la carga. Porque al final, el mayor peso no es el resultado de la decisión, sino el no decidir.
El estoicismo tiene una enseñanza poderosa para este tema. Los estoicos nos dicen que debemos actuar con virtud y coraje, que la vida no espera y que quedarnos paralizados por el miedo al resultado es una forma de desperdiciar nuestro tiempo. Marco Aurelio decía: no pierdas más tiempo discutiendo sobre lo que debería ser un buen hombre. Sé uno. En otras palabras, no te detengas a pensar demasiado en lo que deberías hacer. Hazlo, porque el verdadero valor no está en la ausencia de miedo, sino en la disposición a actuar a pesar de él. Romper con la procrastinación decisiva no requiere que tomes decisiones drásticas de un día para otro. Comienza con pequeños pasos. Tal vez hoy puedes escribir ese correo que has estado evitando o simplemente sentarte a planificar cómo dar el siguiente paso hacia lo que realmente quieres. Cada pequeña acción que tomes reduce el peso de esa maleta y te acerca un poco más a la paz interior. Y lo mejor es que, a medida que avanzas, te das cuenta de que eres más fuerte y capaz de lo que pensabas. Ese miedo que parecía tan grande empieza a disminuir con cada paso que das. Cuando decides dejar de posponer, algo cambia en tu vida, recuperas el control. Esa ansiedad que sentías empieza a disiparse porque ya no estás atrapado en ese ciclo de indecisión. Y en lugar de sentirte estancado, comienzas a sentir que estás avanzando, que estás construyendo algo, incluso si los resultados no son inmediatos. Es en ese movimiento, en esa acción, donde encuentras una serenidad que nunca habrías imaginado mientras estabas paralizado. Tomar decisiones no siempre será fácil, pero es necesario. Es un acto de valentía y autorrespeto. Cada decisión que tomas, por pequeña que sea, es un recordatorio de que tienes el poder de dirigir tu propia vida. Así que la próxima vez que te encuentres aplazando algo importante, pregúntate: ¿qué me está costando realmente no actuar? Porque cuando finalmente te das permiso para avanzar, no solo sueltas una carga, también descubres una versión más fuerte y libre de ti mismo. Número 15. La carga de perderse en metas que no aportan ningún valor. Perseguir metas que no tienen valor real para ti es como correr una maratón interminable en una cinta de gimnasio. Gastas energía, sudas, te agotas, pero no llegas a ningún lado. Tal vez empezaste a correr porque pensaste que debías hacerlo, porque todos a tu alrededor también lo estaban haciendo, o porque alguien te convenció de que eso era lo que se esperaba de ti. Pero en algún punto del camino, esa carrera deja de tener sentido, y el peso de esas metas vacías, de esas expectativas impuestas, comienza a drenar tu energía, tu tiempo y, lo más importante, tu paz. ¿Te has detenido alguna vez a preguntarte si las metas que persigues son realmente tuyas? Muchas veces nos encontramos persiguiendo cosas que no nos llenan, como un ascenso que solo alimenta el ego o una imagen perfecta en redes sociales que solo existe para impresionar a otros. Y el problema con estas metas es que, incluso cuando las alcanzas, el vacío sigue ahí, porque no están alineadas con tus valores, con tu esencia. Lo peor es que, mientras estás ocupado en ellas, dejas de invertir tu energía en lo que realmente importa. Lo que podría darte plenitud se queda olvidado al fondo de tu lista de prioridades. El estoicismo nos ofrece una brújula para navegar este tipo de confusiones. Los estoicos nos enseñan a enfocarnos en lo esencial, a dirigir nuestra energía hacia lo que realmente está bajo nuestro control y tiene sentido en nuestra vida. Séneca decía: si no sabes hacia dónde navegas, ningún viento es favorable. Eso es exactamente lo que sucede cuando persigues metas vacías. Es como estar a la deriva en el océano, moviéndote de un lado a otro, pero sin dirección clara. El proceso de liberarte de esas metas comienza con la autoobservación. Pregúntate: ¿por qué estoy persiguiendo esto? ¿Qué espero ganar? ¿Esto refleja quién soy o lo que valoro? Estas preguntas pueden ser incómodas, pero son necesarias, porque al final del día no puedes vivir una vida plena si estás constantemente cumpliendo con las expectativas de los demás o siguiendo metas que no tienen un significado auténtico para ti.
Cuando eliges metas alineadas con tus valores, algo cambia. No significa que el camino sea más fácil, pero cada paso que das se siente significativo. Cada esfuerzo tiene propósito, y eso te llena de energía en lugar de drenarla. Por ejemplo, trabajar en algo que amas, aunque sea más difícil o menos glamoroso, te brinda una satisfacción que ninguna recompensa superficial puede igualar. Lo mismo ocurre con las relaciones, los proyectos personales y cualquier aspecto de tu vida. Lo auténtico siempre nutre, lo vacío siempre agota. Además, establecer metas genuinas no solo tiene beneficios filosóficos, sino también psicológicos. Cuando tus objetivos están alineados con tu identidad, aumenta tu motivación, tu resiliencia y tu satisfacción. Sabes que lo que estás haciendo tiene un propósito más profundo, y eso te da la fuerza para superar los desafíos que se presenten en el camino. Ahora que hemos recorrido este viaje juntos, podemos volver al punto de partida, esas cargas invisibles que nos roban la paz. Perseguir metas vacías es una de ellas. Al soltar esas metas, estás eligiendo liberarte. Estás decidiendo reorientar tu energía hacia algo que te llene, que te inspire, y esa es una de las mayores victorias que puedes alcanzar. El momento para actuar es ahora. Reflexiona, identifica lo que realmente importa para ti y da el primer paso hacia esas metas auténticas. Porque al final, lo único que realmente vale la pena perseguir es aquello que enriquece tu vida y te conecta con tu propósito más profundo. Soltar lo que no tiene valor no es un fracaso, es una decisión sabia. Es el primer paso hacia una vida llena de sentido, plenitud y paz interior. En este viaje hemos explorado 15 cargas invisibles que, como silenciosos ladrones, pueden estar robando tu paz. Hemos visto cómo memorias del pasado, expectativas irreales, miedos infundados y otras ataduras mentales pueden lastrar nuestro presente, impidiéndonos vivir con plenitud. La buena noticia es que, al igual que reconocimos su existencia, también tenemos el poder de liberarnos de ellas. El estoicismo nos enseña la importancia de enfocarnos en lo que podemos controlar, nuestras acciones y pensamientos. Reflexiona sobre cuáles de estas cargas te pesan más, elige conscientemente soltarlas una a la vez y comienza a construir una vida más ligera, serena y auténticamente tuya. Recuerda, la paz interior no es la ausencia de problemas, sino la capacidad de afrontarlos con serenidad y fortaleza. Si has llegado hasta el final de este video, eres una persona dedicada, comprometida con el aprendizaje y el crecimiento personal. El hecho de que hayas llegado hasta el final demuestra tu determinación para absorber conocimiento y aplicarlo en tu vida. Sigue buscando conocimiento y trabajando para convertirte en la mejor versión de ti mismo. Recuerda que el aprendizaje es un viaje continuo y gratificante. Comenta: soy una nueva versión, para saber que llegaste hasta aquí.